Vamos a coger Marcos, capítulo 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días del reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Amén. ¿Se habéis enterado? Por favor, estamos en la palabra. Yo creo que es lo más importante y yo creo que tenemos que tener siempre reverencia cuando se lee la palabra del Señor. Venga, vamos a volver a leerla. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Amén. Amén. Pues mientras yo leía este versículo, a mí me llamaba la atención y en los días de reposo entraba en la sinagoga. Y mirando el día de reposo, es el Sabbat para los judíos. El Sabbat era un día en el cual ellos no hacían nada, simplemente era para dedicarlo a Dios. Pero para todo esto, tenemos que volvernos, como yo le llamo, a la edad de oro. Yo le llamo que era el tiempo de oro del ser humano. Cuando el Señor hizo toda la creación, en el séptimo día dice que reposó. Y cuando creó toda la obra, puso, como yo digo, lo mejor para el ser humano es la edad de oro. Paseaba por el huerto del Edén, hablaban con Dios, lo tenían todo, no había pecado. Pero por desgracia, tomaron del fruto. Cuando tomaron del fruto, algo pasó. Yo creo, y siempre digo, que se estremeció la tierra, el ser humano reaccionó de otra manera, porque cuando bajó el Señor le dijo a Adán, Adán, se escondió y vio que estaba en cuero, desnudo. Y la consecuencia de cuando tomamos cosas al Señor nos escondemos porque sabemos que hemos hecho mal. Y el Señor dice, ¿quién te ha enseñado a que estás desnudo? Cuando nos enfrentamos al pecado es cuando nos vemos desnudos delante de la presencia del Señor y es cuando no queremos entrar a hablar con Él. Es importante que sepas que el Señor siempre ha tenido un plan para tenerte lo mejor posible en relación con Él. Pero por desgracia del ser humano se cayó por Adán. Ahora pasamos todas las dispensaciones que hay y llegamos hasta Moisés. Y ahora empieza con la ley. Y la ley para ellos era lo más grande. Pero el ser humano no entiende que la ley fue puesta para que le acusara de que era un pecador. Cuando no había ley, no podíamos ser acusados. Por eso siempre estaban acusándose los unos a los otros, porque nadie podía cumplirla. Y ahora llegamos al versículo que quiero. Ahora empieza a recriminarle al Señor que por qué sanaba en el día de Sabbat, que por qué echaba demonios, que por qué sus discípulos cogían ortiga de los campos. Y vemos que siempre estaba recriminándole. Pero yo he puesto aquí en este versículo un simbolismo para que lo entiendan ustedes. He puesto, es un día de sábado, cuando el Señor Jesús comienza a realizar curaciones, para significar que la nueva creación comienza donde el antiguo había parado. En el antiguo, en el Sabbat, Dios reposó. Él lo hizo todo perfecto. Pero como ha habido un cambio por desobedecer, ahora llega el Verbo hecho carne. Llega a la tierra y empieza a decirle que quién eres tú para hacer estas cosas. Si todo esto viene a través de nuestra descendencia, que lo cumplimos a través de la ley. Pero yo digo algo. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre es dueño del sábado? Lo dice la palabra. Y he puesto también, el Hijo de Dios no está sometido a la ley, sino que es superior a la ley, que no destruye la ley, sino que le da su plenitud máxima. Amén. Porque cuando Él vino y le preguntaron, le dijo, yo no vengo a quebrantarla, sino a cumplirla, pero no vengo a abogarla. Tenemos que entender que hemos entrado en un nuevo pacto de la gracia. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, todas las dispensaciones que había hacia atrás se rompen, porque esto es un plan donde el Señor lo tiene
para restaurarnos la relación que teníamos perdida del ser humano con Dios. Por eso es importante que cuando leamos la palabra sabemos en qué dispensación nos encontramos. Y nos encontramos en la gracia. He puesto aquí: el Verbo vino para vencer la naturaleza del hombre caído. Utilizó el sábado para darnos a entender que comienza la obra redentora que había perdido Adán, metiéndolo en la gracia a través de la crucifixión en la cruz del Calvario. Y ahora yo digo algo: ¿cuánto impedimento había en la ley que no podíamos ser salvos? Te lo voy a resumir rápidamente. Había 613 mandamientos, 245 positivos y 365 negativos, juntamente con los 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos, Dios lo encierra en 2: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora vamos a ver de esos 2 mandamientos cómo lo pone en uno. Y vamos a leer Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. El cumplimiento de la ley es el amor. Hemos visto que de tantos mandamientos Dios solamente te pone el amor. Porque cuando uno tiene amor, no hace daño a los demás. Cuando uno tiene amor, no le sale el hacer cosas malas, sino que le sale el carácter de Jesucristo. Aquel que ha nacido y ha sido bautizado y ha creído en el Señor Jesucristo, tiene que morar el amor dentro de él. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día la iglesia más que nunca necesita gente que desprenda de ese amor. Necesitamos gente como David y Jonathan, que sean fieles, que se avisen los unos a los otros del peligro, que estén unidos. Hemos visto cómo muchas veces Saúl ha querido hacerle daño a David, pero sin en cambio vemos cómo Jonathan era fiel con David y le avisaba de todo. Aun sabiendo que él era el heredero al trono, aceptó los caminos que Dios iba puesto. Dijo: David, si tú tienes que ser rey, dice, acuérdate cuando tus enemigos se han caído, de que mi casa esté bien. El amor se está perdiendo hoy en día por culpa de hacernos cosas tradicionales. Nos pensamos que venir al culto y estar en la casa es lo más adecuado. Nos pensamos que reunirnos para ayudar a alguien no es malo. Nos pensamos que no ayudar al necesitado no es malo. Y todas las cargas siempre son para el pastor. Que lo haga el pastor, que lo haga el pastor. ¿Pero acaso no somos todos hijos de Dios? ¿O vamos a ser como el hermano pródigo, que cuando vino el hermano mayor no se alegró, sino que nada más que lo acusaba? Y dice: lo importante es que tu hermano ha vuelto. Habrá momentos que necesitemos restaurar a un hermano. Habrá momentos que tú necesites un hermano que te dé cariño. Porque muchas veces estamos débiles. Porque muchas veces este mundo nos hace daño. Pero yo digo en esta tarde que vivan los hombres y las mujeres que desprenden amor cada día. Tenemos que tener el Espíritu Santo despierto, hermano. Tú no ves que te ponen las noticias y solamente son noticias malas. Vemos como la tierra está gimiendo, terremotos por todos lados. Vemos como vientos tiran cosas, como la guerra, enfermedades. Y la palabra lo dice, que habrá rumores de guerra, habrá terremotos. Pero también la palabra dice que tiene que haber gente que desprenda amor. Tiene que haber gente que sepa estar en cada día luchando juntamente con su hermano. Porque lo que se trata de esto no es que el infierno se llene de personas. Lo que se trata es que se llene el cielo de gente y de almas para Cristo. Y muchas veces no nos damos cuenta que un hermano no viene porque necesita unidad, porque necesitamos un simple café, porque necesitamos una simple oración en la casa del hermano, porque necesitamos leer la palabra cada día juntos, porque necesitamos decir unas palabras por el grupo de la iglesia.
porque necesitamos del amor que tú tienes de Cristo. Pero te digo algo, ¿sabes cuándo tú repartes amor? Cuando tú notas que el Señor a ti te desprende amor. Pero te desprende, ¿sabes por qué? Porque te acerca a Él. Porque dice que su palabra es como una espada de doble filo que atraviesa hasta el alma. Pero también te digo algo, es la única espada que cuando te atraviesa, a la misma vez te está curando y te está acercando al Señor Jesucristo. Porque tenemos que matar, como dice Pablo, el viejo hombre. Por culpa de la caída de Adán, tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y tenemos que luchar cada día con nuestra carnalidad y con los deseos que queremos hacer para la carne. Pero yo digo algo, de los 24 horas que hay en el día, ¿cuántas horas dedicas a Dios? No me contentes, simplemente respóndase a ti mismo. ¿Le dedicas lo suficiente al Señor? ¿Lees la palabra a tu casa a solas? ¿Ayunamos? ¿Oramos? ¿Le mandamos un mensaje al hermano de ánimo? Porque el Espíritu Santo se mueve cuando quiere y como Él quiere. Quizá a través de un mensaje tuyo, un hermano, por el WhatsApp hace más que una predicación. El preocuparte por el hermano y tomar un café, quizá le hace más que si fuera a ayunar él solo. Necesitamos gente que desprenda amor de Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando iba para la cruz del Calvario, decía: no lloréis por mí, sino llorad por vosotros. Y hoy en día hay que padecer esa cruz. Dice: los que me quieran seguir, que cojan mi cruz. ¿Estás dispuesto a coger la cruz? Te voy a decir algo. La cruz del Calvario hizo algo increíble en todo el planeta Tierra. ¿Veis la cruz? Este palo que está el vertical horizontal. ¿Veis este palo que va hacia arriba y hacia abajo? La cruz lo que hizo es que unió la relación de Dios con el hombre. Y este que veis aquí hizo que todo el planeta Tierra sea de un solo pueblo. Porque antiguamente los judíos no se podían estar con los gentiles, los samaritanos no podían estar con los judíos. Unió a todo en un solo pueblo, en la iglesia, la amada suya. Por eso es importante que sepa y entienda que dice: ay de aquellos que le haga algo a alguno de mis pequeños. Debemos ser movidos siempre por el Espíritu Santo para no ser piedra de tropiezo para nadie. Porque quizá el que se ha caído ha sido el hermano, pero mañana puedo ser yo. Y cuando me caiga, me gustaría tener una iglesia, un hermano que me apoyen. Porque somos todos pecadores. Todos caemos tarde o temprano. Por eso es importante que entendamos lo que es coger la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no es simplemente, hemos dicho, venir a la iglesia. También no avergonzarte cuando estés afuera. Tienes que padecer por Él. Pablo dice que cuando yo padezco por Jesucristo, yo me alegro. Porque estoy dispuesto a padecer por Él. ¿Estás dispuesto tú a padecer por Jesucristo? Hay que llevar los vituperios de Él también. Porque el cristiano que no tiene señales ni guerra no puede ir a la guerra. Un soldado tiene cicatrices. Un soldado ha pasado por batalla. Ha pasado por derrotas. Pero déjame decirte algo. Cuando caes, no quiere decir que has perdido. Tú sabes que cuando el demonio, que el Jehová Dios lo reprenda, te hace caer, Él te dice que ya no sirves, que ya no vales. Pero cuando tú caes de rodillas, es cuando le va a pegar la mayor paliza de su vida. Porque los verdaderos cristianos y cristianas, cuando ganan batallas, cuando están de rodillas. Cuando te cierras en tu aposento y en tu cámara secreta dices: Señor, he caído, pero lo reconozco. No somos como Adán, que nos escondemos debajo de un árbol para que no nos vea. Y yo te digo algo: ¿de qué te sirve esconderte? ¿Es que acaso el ojo de Dios no lo ve todo? Si el Señor, cuando pregunta, cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo que llama dentro, que es una persona, que no es una fuerza activa, y te habla adentro de ti, y cuando hace algo te dice: no es para regañarte, es simplemente para darte un toque de atención, para que te des cuenta y pidas perdón. Porque vemos rápidamente, como cuando Adán y Eva pecan, rápido el Señor busca una solución. Dice que coge y los viste. Y otra vez le da una oportunidad para seguir hacia adelante.
Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, dice 70 veces se cae justo, 70 veces Dios lo levanta. Dejémonos de criticar, dejémonos de murmurar, porque las murmuraciones hacen que te pierdas la salvación. Te voy a decir algo, y lo siento así conforme el Espíritu Santo me pone, yo lo digo. El mentir como un borracho, como una gente que mata niños, para Dios es el mismo pecado. Y yo te digo algo, ¿quieres perderte la salvación por una murmuración? ¿Quieres perderte la salvación por tener un grupo de amigos? Lo importante es que sepa estar bien a cuentas con Dios. Porque habrá un momento, que Dios quiera que sea muchos años, pero que diga, me tienes que dar cuenta. Porque todo está establecido. Tenemos una fecha de nacimiento y una fecha que tenemos que partir de esta tierra porque somos peregrinos. Y yo digo algo, no es mejor que aprovechemos el tiempo. Con persecución, pero con Dios. Antiguamente, ¿cómo morían los cristianos? Lo echaban los leones a la familia y ellos se abrazaban, confiaban en Jesucristo. Y hoy en día nosotros, con nada que nos tambalea un poquillo, ya estamos yéndonos de la espiritualidad. Pasamos de la carnalidad a la espiritualidad en segundos. Queremos ser cristianos de 7 a 9 y vivir una vida como a nosotros nos conviene durante todo el día. Te voy a decir algo. Recuerda que Adán, estando en el huerto del Edén, teniendo todo, desobedeció. Job, perdiendo todo, fue fiel. No importa la situación que te encuentras. ¿De qué te sirve tenerlo todo pero no estar bien en Dios? Prefiero ser como Job, que pierda todo, que me vea tirado en el suelo, pero sabiendo y entendiendo que diciendo un día que mi Señor es mi Redentor. Satanás podrá tocarme todas las áreas que el Señor le permita, pero yo me mantengo fiel, porque yo sé que algún día mis ojos le verán. Y yo me lo he propuesto desde el día que acepté al Señor. Le dije, Señor, no me importa por dónde pase, pero lo único que te pido es que tu presencia me acompañe donde quiera que vaya. Prefiero estar en el desierto que estar en un palacio como David, que pecó, y mi Señor en el desierto se mantuvo fiel. Hay que tener cuidado con las tentaciones. Las tentaciones son malas y después no le echamos la culpa al demonio, porque Él te pone la tentación, pero tú eres quien la coge. No te salgan nunca del vallado del pastor. Cuando las ovejas salen del vallado del pastor, que es el pastor de todos los pastores, es cuando está Satanás y te hace daño. Pero mientras las ovejas permanecen en el vallado que el Señor le ha puesto, Satanás no te puede tocar. Por eso dice la palabra, yo soy el buen pastor, que escucha mi voz, me sigue. Es verdad que habrá días malos, pero todo el mundo tenemos un día malo. ¿Eso quiere decir que no eres cristiano? No. Eso quiere decir que por desgracia tenemos que caer, porque no hay ninguno bueno, justo, ninguno bueno, porque todos somos pecadores. Pero yo confío en aquellos que son hijos de Dios, porque caemos pero nos volvemos a levantar. Porque los buenos soldados son aquellos que siguen luchando y progresando, como dice la palabra del Señor. Dice, corre legítimamente la buena carrera. No es que coja obstáculos ni te desvíes, es que la corras legítimamente. Deja que sea Dios quien te vaya llevando por el camino, porque el Señor no pone más carga de la que uno pueda llevar. Cuando el Señor te pone una prueba, antes te ha puesto la salida. Pero todos nos gusta decir, es que los hermanos somos un hombre de Dios, una hermana somos hombres de Dios, pero tenemos que pasar por la prueba. Si el oro es probado, el cristiano tiene que ser probado. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos en nuestro aposento le decimos, Señor, bendícenos. Estás pidiendo bendición, pero para haber una bendición primero tiene que haber una prueba, tiene que haber un proceso. Tenemos que dejar
que esa prueba salgamos victoriosos y no quieras luchar por tus fuerzas, porque ya lo dice la palabra que por tus fuerzas no hay, que si sales de la prueba es porque Él quiere, porque Él es quien te da la fuerza. Por eso dice Pablo, cuando fuerte soy, débil soy, pero cuando débil soy, fuerte soy, porque el que me acompaña es Jesucristo. Por eso, el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón esta tarde es que necesitamos gente que tengan amor. Cuando tú comprendas Juan 3:16, va a empezar a darle amor a todo el mundo. No vamos a empezar a juzgarlo, no vamos a empezar a criticarlo, sino que vamos a empezar a quitar almas del infierno para que se llene el cielo. Porque parece ser que hoy en día Satanás lo que quiere que diga, mira para que hable hermano, qué bien, está bien. Y eso no es así. Cuando a ti te venga una noticia de un hermano o una hermana de nuestra iglesia o de la iglesia de la madre, de la quien sea, tenemos que condolernos porque es nuestra iglesia, son nuestra familia en la fe y nos debe doler. Por eso necesitamos cada día desprender amor. Por eso dice, de tal manera nos amó Dios a nosotros. ¿Quién somos nosotros para desechar? Nosotros tenemos que ser como el buen samaritano, que por donde vayamos y haya un herido, vengamos con la palabra del Señor y lo restauremos. Eso es el Evangelio. Buscar personas para llevarlo a los pies de Cristo, para que se salve. No importa la raza ni el color de la piel. Lo único que importa es que acepten al Señor Jesucristo. Y que cuando estén en esta tierra, al día de mañana, el Señor te puede decir, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien y pasa y gózate en la presencia del Señor.